¿Cómo están, amigos del canal del Congreso? Bienvenidos a esta jornada especial. Hoy tenemos un invitado en nuestros estudios. Se trata del ministro de Energía y Minas, Jorge Merino Tafur. Ministro, ¿cómo está? Bienvenido. Buenas tardes, amigo del Congreso. Muchas gracias por estar con nosotros. Aprovechamos su presencia aquí en el Parlamento justamente con el debate presupuestal para conocer un poco justamente sobre el trabajo de su sector y sobre lo que apunta hacia el 2013. El presupuesto general que acaba de ser aprobado supera los 108.000 millones de nuevos soles. ¿Cuánto está destinado para su sector, ministro? Bueno, en primer término quisiera hacer un comentario que creo que es muy importante. Como se ha explicado, efectivamente el presupuesto de este año, el 2013, supera en 12% el presupuesto respecto al año 2012. Y este presupuesto expresa el plan multianual de crecimiento del país, es decir, estamos previendo un crecimiento del 6% en los próximos 5 años. Y en cuanto a mi sector, la gestión de mi sector es clave para que se mantenga este presupuesto y este crecimiento, por cuanto, como se ha explicado a través del ministro de Economía, los problemas que hay en el mundo no son ajenos a que puedan hacer daño a la economía del país. Hay una recesión en China, hay un claro problema en Europa y los Estados Unidos no termina de arreglar su economía. Sin embargo, el Perú sigue siendo un país atractivo para el crecimiento de la inversión y en ese sentido las inversiones que necesita el país para su crecimiento en más del 75% están concentradas en el sector de energía y minas. Y yo decía ayer durante la presentación que nosotros en el Perú, sobre todo en el tema de minería, necesitamos invertir al menos 10.000 millones de dólares por año, de tal manera que los próximos 5 años podamos superar los 50.000 millones de inversión. Eso implica un compromiso muy serio de gestión, de seguir siendo un país competitivo, de hacer cada vez mejor las autorizaciones para las inversiones y sobre todo manejar el tema con respecto al medio ambiente, el tema del agua y el tema de la inclusión social. A nosotros en el mundo nos ven como un país de oportunidades, sin embargo es preocupante muchas veces el tema de los conflictos sociales. Por tanto, una de las grandes conclusiones es que tenemos que trabajar mucho en lo que es la prevención social. Y la prevención social significa hacer mesas de desarrollo, hacer más proyectos transversales en las zonas donde están los proyectos. En ese sentido, en lo que es en mi sector, este año del 2013, prevemos tener un presupuesto de 670 millones de soles. Nosotros trabajamos 3 sectores, el Ministerio, el IPEN, que tiene un presupuesto de 29 millones de soles, y 59 millones de soles, y el IPEN, que tiene un presupuesto de 29 millones de soles. Entonces, básicamente, donde nosotros estamos enfocados es en lo que es electrificación rural, que es el programa fuerte del sector. En el Perú todavía tenemos un desafío muy fuerte en todo lo que es electrificación rural. Queremos llegar a más familias peruanas. Y tras de esto también tenemos un programa de cocinas y obviamente eso es en lo que es el sector. Pero todas las empresas que pertenecen al sector completan el sector, ¿no? Electroperú, Petroperú, Perú Petro, las empresas de distribución, ¿no? Yo quisiera, de lo que usted ha señalado, ministro, entiendo que este presupuesto asignado a su sector es más que nada para una labor promotora, ¿no? Que es una función del Ministerio de Energía y Minas. El sector Energía y Minas es el sector promotor de las inversiones en el tema de minería, en el tema de energía, lo que es, por ejemplo, centrales hidroeléctricas, centrales térmicas, centrales de energía renovable, eólicas, solares, geotérmicas y obviamente también el sector hidrocarburos. Y en el sector hidrocarburos uno de los temas importantísimos es el gas natural, ¿no? Correcto. Antes de ir al tema del gas natural, que es sin duda un eje esencial del gobierno, y el presidente Humala lo ha dicho ya en varias oportunidades, quisiera conversar con usted sobre el tema de dotar de electricidad a las zonas rurales, porque allí están los más pobres y olvidados muchas veces por el Estado, ¿verdad? ¿Cómo se está trabajando en ese aspecto, ministro? ¿Cómo hacer que también la energía les llegue a ellos? Nosotros en Latinoamérica todavía estamos entre los países más atrasados en lo que es electrificación rural. Hay una serie de desigualdad en lo que es electrificación rural en el país. Hay regiones que tienen mucho canon, como por ejemplo Cajamarca,
y que solamente tiene el 50% de electrificación rural. Es decir, de cada 100 cajamarquinos que viven en el Carpo, solamente 50 tienen electrificación rural. Y solamente pensar en eso ya es un desafío, porque todos sabemos que si un niño en una casa no hay luz, no puede estudiar, no puede entrar al internet, no puede tener refrigeradora para sus alimentos. Es decir, se vive un atraso total. Entonces, la prioridad ahora para nosotros es acelerar los programas de electrificación rural y sin duda queremos ir más rápido, queremos hacer concursos mucho más grandes y esperamos que en el 2016 podamos superar el 90% de electrificación rural. Y el sector que falta, tenemos que atenderlo con lo que se llaman paneles solares o cédulas fotovoltaicas. Y ese es otro programa muy importante que se está lanzando en 2013, especialmente para las zonas más aisladas, tanto en la selva como en la sierra. Pero lo clave aquí, como lo decíamos hace el sábado, una reunión de 500 alcaldes de todo el Perú, de las zonas más pobres, provinciales y distritales, que la fórmula es trabajar juntos con los alcaldes. Es decir, los alcaldes presentan muchas veces sus proyectos y el Ministerio de Energía y Minas tiene que apoyarlos para que los proyectos sean correctamente presentados. Y luego de eso el Ministerio pone los fondos para hacer los concursos. Ya. Es decir, si trabajamos en equipo creo que podemos arrancar mucho más, avanzar mucho más rápido, ¿no? O sea, este proyecto, por ejemplo, de energía a base de paneles solares, ¿es un proyecto ambicioso? ¿Hacia cuánto tiempo apunta o estamos hablando de un proyecto a corto plazo? Los paneles solares normalmente duran 20 años, o sea, se instala una vez y puede durar 20 años. Aquí hay un tema muy importante porque dentro del FISE, que es el Fondo de Inclusión Social, hay tres digamos, ítems. El primero es dotar de balones de un vale de 16 soles para comprar balones a los más pobres, a aquellas personas que consumen menos de 30 kilovatios hora al mes. Segundo, dotar de cocinas con balón de gas también a las personas que no tienen cocinas y tengan o no tengan luz. Y tercero, están los paneles solares. Nosotros pensamos adquirir alrededor de 500.000 paneles solares para todo el Perú, especialmente para la zona de selva, ¿no? Y esto es sumamente importante porque ahora los paneles solares vienen hasta 200 o 250 watts, que sirve pues para luz, que sirve para refrigeradora, claro, para radio, etcétera, ¿no? Y lo que queremos hacer es más bien paneles solares, pero estamos buscando empresas que traigan tecnología y se hagan los paneles solares en el Perú, ¿no? Ministro, se habló mucho también de la energía eólica, sobre todo en la zona sur, ¿verdad? Hablamos de la región Ica, básicamente, donde por la gran fuerza de los vientos, pues haría que esta pueda desarrollarse de mayor manera. Claro. El tema de las energías renovables es un tema importante porque son ecológicas, pero lo que hay que entender es que todavía en el Perú, en la matriz energética, solamente un 5% está considerado para que sean con este tipo de energías. Por la sencilla razón que los costos de inversión y los costos de producción son todavía altos. Entonces, por ejemplo, una central a gas cuesta $40 por megavatio hora. Una central hidráulica está alrededor de los $60 por megavatio hora. Y de ahí una eólica debe estar en el orden de los $90. Y si de ahí vamos a la solar pasa a los $220, $230, y la de térmica pues supera los $250. Claro. Entonces, si nosotros pondríamos muchas centrales solares, lo que haríamos es impactar las tarifas. Entonces podríamos subir las tarifas. Entonces eso es un proceso lento, gradual, ¿no? Que es necesario, sí, pero hay que ir gradualmente. Correcto. Estamos hablando con el ministro Jorge Merino Tafur, titular de Energía y Minas, en esta entrevista especial con el canal del Congreso. Vamos a hacer una pausa y volvemos con él para centrarnos ya en lo que significa la masificación del gas natural, que es una propuesta eje justamente anunciada por el presidente Ollanta en su último mensaje de Fiestas Patrias aquí en el Parlamento. Pausa y retornamos.
Comunicado de la Presidencia del Congreso de la República. El Congreso de la República, respetuoso de los principios que rigen las contrataciones del Estado y en aras de promover el mayor concurso de potenciales proveedores, comunica a los ciudadanos los procesos de contratación de bienes y servicios próximos a convocarse. Adquisición de equipos de audio y video, suministros de combustible, pasajes aéreos al interior y al exterior, mantenimiento y o reparación de sistemas de votación electrónica, programa de seguros, contratación del servicio de televisión por cable, mantenimiento y o reparación de servidor, adquisición de mobiliario, adquisición de grupo electrógeno, adquisición de unidad de expansión de disco canal de fibra, actualización de licencia VMware, mantenimiento y o reparación de fotocopiadoras, adquisición de sillas giratorias, mantenimiento de software, detección de intrusos, adquisición de equipos médicos, adquisición de repuestos y accesorios de cómputo, adquisición de proyectores multimedia, mantenimiento y o reparación de equipos de aire acondicionado de precisión, mantenimiento de balanceador de aplicaciones, implementación, programa, control, documentos y sistema de archivos, mantenimiento de equipo, consolidación y correlación evento, adquisición de escáner, adquisición de upgrade de la solución de seguridad firewall, adquisición de servidores, adquisición de filtros de contenidos web, mantenimiento de vehículos, adquisición de municiones, adquisición de solución de software de seguridad de correo electrónico, navegación web y servidores, adquisición de computadoras para diseño gráfico, adquisición de plataforma de correo electrónico, servicio de implementación de plan de seguridad de información, adquisición de equipos y componentes del sistema integrado de votación electrónica, adquisición de computadoras de escritorio, adquisición de 12 cámaras de frío, adquisición de impresoras láser, adquisición de switch de borde, equipo multifuncional, suministro e instalación de equipo UPS para el Palacio Legislativo. Cualquier información podrá ser consultada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, SEACE, así como en la página web del Congreso de la República. Volvemos aquí en el canal del Congreso. Como lo hemos indicado, estamos en compañía del ministro de Energía y Minas, Jorge Merino Tafur. Ministro, el tema de la masificación del gas es vital, ¿no? Es uno de los pilares del gobierno del presidente Ollanta Humala. Aquí en el Parlamento, el 28 de julio, en su último discurso, habló justamente sobre este proyecto para masificar el gas natural en el uso residencial y de transporte vehicular. Ya se ha dictaminado un proyecto en la Comisión de Energía, está por discutirse en el Pleno. Esto va, digamos, a mejorar la calidad de vida de cuántos peruanos, ministro, y sobre todo a mejorar también nuestras condiciones de vida. Nosotros somos un país que tiene un recurso que es muy importante, que es el gas natural. Y tenemos en abundancia. El gas natural está en la selva del Cusco, en la Convención, y desde el año 2004 ya ha venido en producción, en explotación este gas, el mismo que ha llegado a Lima a través de Pisco, y tanto para uso en generación en Chilca como para uso vehicular. En Lima hay muchos carros que usan GNV, hay conexiones domiciliarias, unos 10.000, 100.000 conexiones domiciliarias ya más o menos, y además se usa para exportación, o sea, se exporta gas en forma de gas natural licuado. Pero desde 2004, en que empezó a funcionar Camisea, en realidad las zonas altoandinas, Cusco, Puno, Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, Junín, ninguna de esas regiones han recibido gas. Entonces ese es un tema a la inversa que hay que arreglarlo, porque los más pobres, los que sufren el frío, están arriba. Entonces el gas tiene una función muy importante en ese sentido. Entonces cuando hablamos de masificación de gas y gas, de tubería en gas en general, hay una hoja de ruta. La hoja de ruta es primero hacer un transporte virtual en cisternas de gas natural comprimido, que permite hacerlo a 350 kilómetros de distancia,
y que sirve para poner grifos, que sirve para la pequeña industria, como panaderías, como pollerías, como para el calentamiento en hospitales, etc. Eso se llama gas natural virtual GNC, gas natural comprimido. Ese programa ya se inició, se ha hecho un concurso para que a través de las válvulas que hay en el Ducto de Camisea, que están ubicados en Ayacucho, en Cusco y en Huancavelica, podamos alimentar a más de 10 ciudades altoandinas, para lo cual se han firmado convenios con Cusco, con Puno, con los gobiernos regionales de Ayacucho, de Huancavelica y de Apurímac. Entonces, eso en 9 meses debemos tener ya el gas en esas zonas. Pero además, a nivel de Lima, también hay un transporte virtual de gas natural licuado. Y esto se va a hacer desde Mechorita, a través de cisternas también, pero a distancias de 1000 kilómetros. ¿Cuándo se pondría en práctica en Lima? Eso se va a poner en práctica a partir del mes de septiembre del próximo año, porque se está construyendo lo que se llama los cargaderos. En Lima ya hay gas, en Ica ya hay gas, en el resto del país no hay. En el caso de Moquegua, Huatán, Arequipa, en el caso de Ancash, el Cerro de Pasco, La Libertad, todo el país. A excepción de dos regiones, Piura y Ucayali, porque ahí hay gas. Y más bien allí también vamos a hacer proceso de masificación. Entonces, esta digamos, distribución de gas virtual va a la par con lo que se llama la conexión de redes domiciliarias. En el caso de Lima y en el caso de Ica ya están en curso conexiones domiciliarias, especialmente a la casa de los más pobres. Se hacen redes al interior y en vez de tener balones de gas, hay redes en la calle y se conectan, como si sería agua, ¿no? ¿Esto va a permitir abaratar el gas? Por supuesto, porque este es gas del lote 88, el que se recuperó. Y el gas del lote 88 es un gas de precio regulado, de precio barato. Entonces, por eso es que ahora un taxista puede utilizar su taxi a la mitad del precio que cuando paga gasolina, ¿no? Y las facturas también de consumo doméstico bajan considerablemente. Entonces, esto es sumamente importante. Esto no reemplaza en absoluto el gasoducto andino del sur para el caso de los amigos del sur, porque esto no vaya a crear ninguna confusión. Porque genera un poco de conflicto esto, ¿no? O de confusión. Es que estos son procesos en realidad transitorios. Mientras no venga el tubo de gas, ya tú vas llegando con el gas y lo que hace es generar una cultura de gas. Entonces la gente comienza a acostumbrarse al gas y de tal manera que cuando ya llegue las tuberías de gas simplemente se reemplaza. Correcto. Así Ministro, es. ahora, en Cusco hay preocupación por el proyecto del gasoducto surandino, ¿no? ¿Cuánto se ha avanzado en ese aspecto? Porque hay, digamos, permanente reclamo de algunos sectores, incluso aquí en el propio Parlamento. Sí, yo creo que ha tenido que pasar un poco de tiempo para que las cosas se van aclarando. En realidad, el gasoducto del sur y el polo petroquímico es el proyecto más importante que tenemos en el gobierno y es el que mayor tiempo le estamos dedicando para que esto se implemente en el tiempo más corto posible. Este proyecto en realidad es un proyecto integral, que lo que hace es captura el gas en la selva, lo traslada a la costa a través de ductos y en la costa lo convierte en nodos energéticos, o sea, en plantas de generación eléctrica, y en polos petroquímicos, ¿no? En un polo petroquímico. Hay un proyecto privado que presentó este proyecto desde el año 2008. Sin embargo, este proyecto privado requiere financiamiento y para que este financiamiento se dé se necesitan confirmar un volumen de reservas en los lotes de gas. Además, requiere que se confirme la demanda, o sea, que hay alguien que compre el gas. Lo que vamos a hacer como gobierno peruano es más bien entrar a promocionar y a crear las condiciones para que se cree se instale la tubería de gas. Y en ese sentido lo que estamos haciendo es, a través de la empresa Electroperú, que es la empresa estatal, vamos a comprar gas
para generar un nodo energético en el sur del Perú. Y esto tiene mucho significado. Actualmente la energía que se genera en el Perú está concentrada en el centro, básicamente en Chilca. Hay más de 3.600 megavatios. Y en el sur no hay energía, entonces la energía tiene que irse del centro al sur. En el norte tampoco hay suficiente energía. Entonces nosotros queremos desconcentrar la generación de energía, haciendo más energía en el sur y más energía en el norte. En el sur va a ser a través de un nodo energético, para lo cual queremos traer gas desde la selva, desde Malvinas, para poder generar energía probablemente en hilo, donde se va a hacer un nodo energético. Esa es la importancia de que en la próxima reunión del Congreso se discuta el proyecto de ley de seguridad energética, mediante el cual hay un tramo en la selva del tubo que viene a la costa que no tiene, digamos, un paralelo, un backup, una redundancia. Entonces, de acuerdo a la ley que estamos planteando, tenemos que tener la autorización para que en el menor tiempo posible mandemos a hacer un proceso de convocatoria para construir ese backup. Y eso va a ser el inicio del gasoducto andino del sur, sumado al hecho que Electroperú va a comprar energía para tener lo que se llaman contratos take or pay. Habría entonces que pedirle un poco de calma, de tranquilidad a los cusqueños, ¿no? Así es. Todo este es un proceso complejo que ha tomado tiempo ordenarlo, analizarlo, y sí lo que puedo garantizar es que estamos buscando dos cosas. Primero, que las tarifas de transporte que se paga de Malvinas a Lima sea exactamente la misma tarifa de transporte que se pague desde Malvinas al sur. Es decir, no puede haber en el Perú dos tarifas distintas, tiene que haber una tarifa única. Y segundo, que el lote 88 que beneficia a Lima también beneficia al sur. Esas son las premisas por las cuales, así como todo el Perú ayudó a que se construya el ducto de Camisea a Pisco y que favoreció a Tolima, ahora todo el Perú queremos que aporte como seguridad energética para que por todo el sistema interconectado nacional del Perú tenga una zona de seguridad confiable en la zona de selva desde Malvinas hasta el kilómetro 207, que pasa por Quillabamba, y que es la primera parte de este ducto al sur. Y en materia de inversión, ministro, ¿cómo hay interés también de empresas extranjeras en poner dinero justamente en Cusco en el tema del gasífero? Por supuesto, porque esto va a ser mediante un concurso que vamos a encargarle a Proinversión para que en realidad puedan participar todas las empresas constructoras que tengan a bien hacerlo. El Estado lo único que hace tiene un rol promotor. Pero esta meta de 10.000 millones de inversiones anuales, ¿se puede lograr? ¿Hay, digamos, las condiciones necesarias? No, ese es otro tema. Cuando yo he hablado de 10.000 millones de inversiones anuales, he hablado de minería. Ya, correcto. Ese es otro tema. Es más, estas inversiones de 10.000 millones de inversiones y el crecimiento programado del Perú de 6%, demanda también que cada 7 años dupliquemos la cantidad de energía. Por eso es que, cambiando de tema, nosotros también dentro del programa del sector de energía y minas estamos construyendo líneas de transmisión en 500 kV, en 500.000 voltios. Hace una semana hemos inaugurado la línea de Zapayal hasta Trujillo en 500.000 voltios y acabamos en Ecuador, en Cuenca, de firmar un convenio de gobierno a gobierno con el gobierno del Ecuador para construir juntos una línea de 500 kV también entre Guayaquil y Lambayeque, de tal manera que ambos sistemas, tanto el peruano como el ecuatoriano, podamos tener una interconexión síncrona. Eso quiere decir que en forma automática la energía fluya por ambos lados. Claro. Y es que hay una gran ventaja. En el Ecuador están construyendo centrales por más de 2.500 megavatios y cuando en Ecuador llueve, en Perú es estiaje y viceversa. Entonces, normalmente cuando en el Perú deja de llover, la cantidad de energía producida baja y entonces sucede lo contrario en Ecuador. Entonces, esos son temas que estamos haciendo y así como al Ecuador vamos a hacer más líneas de 500 kV en el centro del Perú para tener un sistema fuerte y probablemente vamos a tener que seguir construyendo más centrales hidroeléctricas
porque si cada 7 años, y vamos creciendo al 6%, se duplica la capacidad de oferta, o sea, de demanda de energía, quiere decir que en 7 años vamos a necesitar más de 10.000 megavatios. Y en otros 7 años 20.000 y así, ¿no? Sí. Entonces tenemos que producir más centrales hidroeléctricas en el norte del Perú. Tengo 2 últimas preguntas, ministro. Hay una preocupación esta mañana escuchada por radio, digamos, el sentir de pobladores del Callao. ¿Qué ocurre? Las zonas donde hay alta contaminación por el transporte mineral, se habló de la construcción de una faja transportadora, ¿verdad?, que evite, digamos, esta situación tan difícil para estos pobladores que viven por la zona de Gambetta, del Callao. Se invitó a que el sector privado justamente participe de esta inversión, que era algo de 150 millones de dólares, me parece. ¿Hay ya, digamos, los primeros pasos para poder tener esta faja transportadora? A ver, por el Callao prácticamente están pasando todos los concentrados que vienen del centro del Perú. Viene cobre, viene zinc y viene plomo. Nosotros esperamos, como lo han anunciado la Junta General de Acreedores de La Oroya, que la refinería de cobre y plomo y zinc de La Oroya entre en funcionamiento lo antes posible. De tal manera que por lo menos el plomo, que es el elemento más contaminante, ya no venga como concentrado, sino venga como refinado. Ya. Al venir como barras, eso ya no contamina, no tiene ninguna posibilidad de contaminar. Y así hubo muchos años en que cuando Centromín exportaba en plomo en barras, no se hablaba de contaminación de plomo. Más bien, si habría contaminación de plomo, eran por pequeños mineros que vendían sus concentrados y lo exportaban por el Callao. Nosotros creemos que la planta de Callao, los almacenes de Callao tienen que ser herméticos, inclusive los embarques tienen que ser con lo que llaman los shiploaders en forma hermética. Entonces, ese es un tema que tiene que ser supervisado tanto por el Estado, a través de la OEF, a través de Sindermin, a través del Ministerio, como también por las autoridades municipales. En verdad es un tema fundamental que, tanto por el bien de las mineras como por el bien de la sociedad, los sistemas tengan que ser al vacío, tienen que ser herméticos, porque todos queremos que haya minería, claro, pero que no contamine. Porque hemos visto que sin minería no podemos tener fondos para los presupuestos, para la lucha contra la pobreza. Así de simple. Sin duda. Entonces, eso es lo esencial. El tema de pobreza. ¿Cómo llega la inclusión social desde su ministerio, el FICE? ¿Qué consiste? Porque eso es algo importante que explicar a la gente. Nosotros, en realidad, desde el ministerio, hacemos una labor muy importante en el tema social. En cuanto a los proyectos, por ejemplo, mineros, lo que tenemos es una dirección de asuntos sociales que hace un trabajo preventivo con las zonas donde están los proyectos. Es decir, nosotros conversamos mucho con las comunidades, las autoridades, y formamos mesas de desarrollo. Es decir, vamos y vemos en esas zonas qué se necesita en salud, qué se necesita en saneamiento, qué se necesita en luz, qué carreteras se necesitan básicamente, qué requerimiento de educación, y en función de eso coordinamos con los otros sectores, pero también coordinamos con las empresas, de tal manera que es la única forma de que la gente sienta el beneficio de la inversión. Por otro lado, en el tema de acercamiento del sector a las poblaciones, en realidad la razón de ser del sector en el tema de luz es que la población tenga luz de calidad. Si tenemos una electrificación rural y la luz no llega ni siquiera a 200 voltios o hay apagones, eso es un mal servicio. Por tanto, las empresas de distribución, que también son estatales, las estamos reorganizando, les estamos mejorando. El país ha crecido mucho en todas las ciudades, si vamos a Piura, a Ucayali, a Ancash, todas las ciudades han crecido, pero los sistemas no han crecido. Entonces tenemos transformadores sobrecargados, líneas sobrecargadas, y el trabajo que estamos haciendo es reemplazar y aumentar capacidades de transformadores y líneas. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Y además del FICE, el programa del FICE, el combo de electrificación, cocinas a balón o cocinas mejoradas, e internet es un combo que no falla. Y en ese sentido estamos trabajando también en diferentes zonas, inclusive en Cajamarca. Por ejemplo, en la zona de Conga, nosotros estamos haciendo un trabajo muy fuerte desde enero con las comunidades que están trabajando en la reparación de los reservorios, y esas mismas comunidades, como por ejemplo San Nicolás, etcétera,
están trabajando y disfrutando de estos acercamientos. Entonces ellos lo que quieren es desarrollo, no quieren, digamos, atrasos, lo que quieren es progresar, ¿no? Correcto, ministro, le agradezco muchísimo por haber venido aquí a las instalaciones del canal del Congreso y, por supuesto, ojalá volvamos a conversar muy pronto. Muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad. Muy amable. El ministro de Energía y Minas, Jorge Merino Tafur, estuvo aquí en el canal del Congreso. Muchas gracias.